Nuevamente le doy la bienvenida a todos aquellos que han decidido entrar y observar estos videos que espero realmente en el Señor que les sirva. Siempre será mi deber decirles que no hay detrás de mis conversaciones ningún proselitismo religioso. No les estoy invitando de entrada a ser parte de ningún grupo. Eso queda mucho más de sus partes. El Señor les ayude, les guíe a encontrar el lugar correcto. Pero sí les estoy invitando a tener una relación íntima con el Señor. Nunca subestimo las relaciones interpersonales, inclusive en la iglesia ha sido así también. Cuando vemos el libro de los Hechos dice que tenían todo en común y ninguno decía ser suyo nada de lo que tenía, sino que los repartían, lo entregaban a los apóstoles y se eran entregados de acuerdo a la necesidad de cada miembro. La iglesia siempre será un poder, será un cuerpo. El asunto se presenta cuando nos hacemos la pregunta, ¿pero cuál de todas es la iglesia correcta? Más de 40.000 religiones existen en el planeta. ¿A cuál debo acudir? Y es allí donde realmente se consiguen los conflictos. Es mi parecer que el Señor quiere tener siempre una relación particular con cada uno de nosotros. Y cuando nos unimos en pensamientos iguales, por supuesto que podemos vivir en familia. En Primera de Corintios 1, del 10 en adelante, Él les ruega que sean todos de un mismo sentir, que hablen una misma cosa, que estén unidos en un mismo parecer. Y así debe surgir todo sistema. Deben unirse en un mismo proyecto. El asunto se presenta cuando se generan jerarquías donde directivas controlan el alma de las personas y muchas veces, no todos, por supuesto, no están dispuestos a entregar realmente un camino de salvación, de justicia y de eternidad, sino que cuidan los movimientos con sentimientos muy particulares que no necesariamente muestran al Espíritu de Dios. Y eso ya es más complicado. Hay unas palabras que siempre me hacen pensar y la vamos a encontrar en Efesios 4 del 11 en adelante. Ahí el Señor asegura que Él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y si entendemos que la carta fue escrita aproximadamente en el 58, entonces estaríamos hablando de esa primera línea que el Señor en el primer siglo él mismo dejó instruido. Pero es importante que veamos que tiene un hasta, que actúa como una proposición condicionante. En pocas palabras, esto que está aquí ordenado va a existir hasta, y ese hasta es el que él quiere presentar. Y entre el hasta está hablando de que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Comprendamos el hasta de otra manera. Usted le dice a su hijo, no ve la televisión hasta que haga las tareas. El hasta es un condicionante y está dando a entender que algo finaliza y puede abrirse lo demás, pero hasta que no finalice el primer planteamiento no puede optarse por el segundo. Asimismo, Efesios nos está diciendo que el Señor había constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, pero agrega, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Esa unidad de la fe es donde se alcanza en la tierra o se alcanza en el cielo. Y si se alcanza en la tierra, que debería ser lo correcto, eh, ¿cuál es la función luego de los pastores, profetas, en este caso, los mismos apóstoles que estaba hablando? Él me estaba dando a entender como que finaliza su acción cuando el asta se alcanza. Cuando la unidad de la fe está estable y clave, ya no necesitaría de este tipo de ministerios. Esa es una posición. O que cuando esta unidad de la fe y esta perfección se alcanza en Cristo, esos líderes pudieran tomar nuevas almas para llevarlos a la misma posición de las anteriores. Es algo así como cuando uno entra a una universidad, llega y está en los pupitres como un estudiante, un bachiller, le decimos, nos dicen acá en las universidades de Venezuela. Pero cuando usted ya llega al nivel y alcanza los requerimientos, le entregan el título. Y ese docente que estaba allí como profesor y máxima autoridad, ahora es un colega. Y ya usted no vuelve a las sillas como estudiante, ahora sale al terreno como colegas. Entonces pienso que a veces esos docentes están allí, preparan, forman, sueltan y vuelven a atrapar otro grupo nuevo para volverlos a formar.
Esa pudiera ser una aplicación del asta, que estos líderes puedan ayudar a las almas a encontrarse en una relación muy personal con el Señor. Y una vez que estas almas lo alcancen, ellos sencillamente dejan caminar a estas almas preparadas para que edifiquen a otros y vuelven a tomar un grupo nuevo. Qué complicado se presenta cuando nos hacemos dueños de los púlpitos. Yo le llamo pulpitolatría, porque es como una idolatría a los púlpitos y todos hemos sido picados por ese mismo gusanito. Sentimos que tenemos la autoridad, los que estamos parados en aquellas tarimas, y que todos los demás solamente son oyentes y que deben sujetarse a unos liderazgos. Y eso es bueno en un principio, en ese sembrar rudimentos, en esa formación de conciencias, pero debe llegar un momento en que cada alma pueda encontrarse en una relación perfecta e individual con el Cristo y que ya pueda tener comunión con otros iguales, pero desde un empoderamiento, cuando estas almas lograron encontrar al Señor en su propia intimidad, cuando llegaron a hacerse responsables de sus propias conductas y ya los líderes descansarían un poco de ese tipo de almas. Pero yo estuve en algún momento muy firme en algunos púlpitos y recordaba que pasan los años y las almas llegan a tener mucho tiempo allí, 15 y hasta 20 años, y usted descubre que todavía desean que usted lleve esa leche y que usted le diga cómo conducirse. E inclusive llegan a sentir que si el líder ora por mí, la oración es más potente, porque pareciera que no se adueñan de lo que son en el Señor. Siempre se mantienen en un estado de niñez espiritual. Y somos nosotros los que queremos promover y ayudar, los encargados de empujar a esas almas a encontrarse realmente con una responsable relación con el Señor. Así que muchos líderes sufren consecuencias de esos empoderamientos y al rato el pueblo descarga en ellos todas las responsabilidades de aquellas cosas que no han logrado vencer. Nos entregan sin querer sus matrimonios cuando ya están desordenados, cuando ellos ya aplicaron sus propias ideas, nos traen divorcios ya a decirnos cómo se dividen los bienes, pero cuando el problema estaba pequeño tal vez no lo compartían. Necesitamos entonces romper este tabú, romper este tipo de tarimas y hacer que cada miembro esté en esas sillas empoderándose de lo que es, para que en algún momento ellos también puedan con fuerza ir a levantar a otros caídos, pero ya no dependiendo directamente del ministerio, porque ese ministerio ya se ha encargado de hacer que esas almas se dejen guiar por el Cristo mismo como único pastor, como lo enseña Primera de Pedro capítulo 2 verso 25. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es allí donde hay que enfocar nuestros escenarios. No deja de ser cierto que debemos orar por aquellos que nos tienden manos para ayudarnos. También es necesario crecer y liberarlos a ellos de las responsabilidades y cargas que puedan tener, pero sin dejar de ser cierto también que los que han llegado a tener estas posiciones puedan dejar que sea Cristo el guía, que no sean realmente los que creen tener el control sobre el rebaño. El mismo Señor le había dado indicaciones precisas a los líderes de este siglo. Vamos a mirarlo en una Biblia. Tenemos acá el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, donde el Señor le da unas indicaciones a todos aquellos que llevan su grey. Y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este debe ser el patrón a seguir siempre. Unos buenos líderes que tienen una relación hermosa con el Señor, viven en una santidad y son dignos de ser imitados. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 les dijo a la iglesia, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Así que todos necesitamos a alguien que imitar a nivel terrenal mientras nos vamos formando en la fe, y los mejores deberían ser los líderes, los guías. Es por ello entonces que todo niño en la fe necesita ser guiado.
necesita, como hemos alguna vez hablado, que alguien le sostenga el tetero, pero deben crecer. Y eso se logra cuando este líder es capaz de llevarlo a tener una relación personal con el Señor. Y no es que después no le sirvamos como ayuda, no, no, para nada. Me estoy refiriendo más bien al hecho que ya son capaces de guiarse o dejarse guiar, mejor dicho, por el Espíritu Santo de Dios. Estos líderes entonces recibirían nuevas almas, las volverían a entrenar, le entregarían los rudimentos y después deben crecer. En el video anterior, que lo puede observar con toda confianza. Estos videos los vamos a enumerar. Este sería el segundo de una serie de videos que vamos a estar grabando, donde trataremos de mostrar que Apocalipsis se puede entender de manera razonable y donde vamos a seguir mostrando algunas teorías que se han generado en la humanidad y también algunas contradicciones que presentarían y algunos peligros de esas teorías cuando generan paradigmas que la gente sigue sin pensar lo que tal vez están diciendo. Dijimos, por ejemplo, que si no fuera por la excelencia del capítulo 21 y lo que tiene él en su fondo, tal vez no hablaríamos del libro porque él trae muchos inconvenientes. En todos los tiempos de la historia, Apocalipsis ha sido un libro problemático en la mente de los seres humanos, donde se han generado tantas divisiones y tantos pensamientos que nos alejan inclusive más de la fe, y por eso algunos deciden no tocarlos. Sigo creyendo que cada quien tiene su derecho a absorber de él lo que le edifique, sin intenciones de forzarlo a que lo entienda. Pero hemos dicho que en el capítulo 10, verso 7, el mismo libro afirmó que el misterio dado a los profetas se revelaría. Por lo tanto, invitamos a que el libro sea estudiado mirando todos los libros presentes en la Biblia, aquellos 39 libros del Antiguo Testamento y fuera de Apocalipsis, 26 libros más de las cartas del Nuevo. Si logramos comprender los tiempos, podemos entonces enlazarlos y entender la coherencia del libro, el cual, según estuvimos estudiando, estaba dado para un público que conocía profecía y que estaban esperando la entrega del reino eterno que había sido planteado al rey David. Recuerden que en 2 Samuel 7, Dios le hizo una promesa que en uno de su linaje, de sus propias entrañas, le confirmaría su trono eternamente y reinaría sobre la casa de David para siempre. Y aún en Ezequiel 37 también vimos después del verso 15 hasta el 28 que Dios iba a unir las 12 tribus nuevamente porque 10 se encontraban en el norte y 2 en el sur. Esta tribu del sur Dios la mantuvo para cumplir la promesa justamente a David, porque si recuerdan, Salomón tuvo apostasías, se llegó a mujeres extranjeras y terminó adorando a dioses extranjeros. Entonces Dios le dijo que le rompería el reino, pero por amor a su padre David le iba a conservar la tribu del sur, que terminó siendo Judá. Es allí donde se construye el templo y a partir de allí ese lugar se empezó a llamar la casa de Dios. El rey Artajerje en Esdras capítulo 7, usted podrá encontrar después del 12, que ese rey reconoce que la casa de Dios, la morada de Dios está en Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Entonces Dios había enfocado su mirada en el sur, ahí dejó construir el santuario, su tabernáculo, y según Segunda de Crónicas 15:9, dice que muchos del norte, al ver que Dios estaba con el sur, decidieron habitar también el sur. Y es allí donde se forma un remanente de las 12 tribus, pero que de entrada están representados en Judá y por eso que vemos la expresión judíos, que es al lugar donde Cristo viene a entregar primeramente el mensaje, porque había sido prometido, como usted leyó en Génesis 49 en el video anterior, que era Judá el cuarto hijo de Jacob, quien tomaría la primogenitura y que tendría el cetro, el cachorro de Judá. Ese descendiente de Judá fue David y el descendiente de David fue el Cristo. Y por eso que en Apocalipsis pudimos encontrar que se hace referencia a David varias veces. En el capítulo 3, verso 7 va a encontrar de que se habla de que Cristo tiene las llaves de David para abrir unas puertas que más nadie va a cerrar.
Y ya uno se pregunta, ¿y cuáles puertas abriría ese descendiente de David? En el capítulo 5, verso 5, dice que él es el león de Judá, la raíz de David. Y en el 22:16 vuelve a repetir que él es la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que tenemos elementos claves dentro de Apocalipsis donde se está todavía hablando de la promesa de David y del reino que iba a establecer. No olviden que en el capítulo 11, verso 15, se habla que la séptima trompeta al sonar se diría que el Señor y su Cristo han tomado el reino y reinarán por los siglos de los siglos. Esa séptima trompeta también sería la misma que consumaría el misterio profético. O sea que hasta tanto no sonará la trompeta, el misterio que se le entregó a David, el reino que se le había prometido, no estaría consumado. Esos son los planteamientos que usted ya puede ir observando en Apocalipsis, cuando también nos contó en el 5:10, reinaremos sobre la tierra. O sea que en el momento descrito Apocalipsis, el reinado no se había activado eternamente, como lo está planteando el mismo libro. Ahora bien, nos preguntamos por qué ahondar en este libro. Hay un pensamiento de Sócrates muy interesante que lo deseo compartir. Habla de tres filtros, filosofías griegas, pero que valen la pena revisar, nos ayudan en algo. Dice que el primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? Esto es importante que lo tengamos presente cuando abrimos estos tipos de videos. No podemos estar basando información que no hemos revisado y que tal vez no tengan soporte. En nuestro caso, nuestra verdad va a estar basada en lo escrito, asumiendo que esa autoridad, pues lo que la Biblia nos enseña para nosotros es un amén. Así que de allí vamos a sacar los registros y vamos a tener tiempo de comparar mucha información de Apocalipsis con la historia paralela del primer siglo. El segundo filtro que presenta es la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Aunque no sea bueno, todavía puedes pasar al siguiente filtro. Pero es verdad, si lo que voy a plantear en estos videos no es bueno, es mejor callarlo. Vamos a ver el tercer filtro, la utilidad. ¿Será útil lo que vas a decir? ¡Wow! Pregunta clave. No es ocio lo que nos invade cuando abrimos un video y le dedicamos tiempo para editarlo. Es bien complicado editar videos, lleva mucho tiempo, pero ¿por qué lo hago? ¿Para qué puede servir? Hemos hablado que Apocalipsis 21 tiene una gloria profunda y una relación perfecta con Dios que muchos tal vez no pudieran atrapar si el pronto de Apocalipsis no es literal. Pero si es literal, ya estaría entre nosotros y muchos lo estarían dejando de atrapar. Y eso haría entonces que en nuestro presente no logremos alcanzar una plena convicción de lo que somos en el Señor, lo cual puede estorbar nuestras almas. Después dice, si lo que deseas decir no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué decirlo? Qué buen pensamiento el de Sócrates. Pues tomo ese pensamiento y vamos a seguir avanzando porque considero que lo que vamos a seguir compartiendo es necesario. Busquemos otra cita importante. En Romanos capítulo 6 hay algo interesante en el verso 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Observen los elementos presentes en este verso. Lo primero es que está agradeciendo porque eran esclavos del pecado. Pero el hecho de haber obedecido de corazón a la doctrina a la cual fuiste entregado hace que ya no sigan esclavos. Si la doctrina realmente está bien planteada, debe liberarnos del pecado. Eso debe ser entendible. Si la doctrina no está bien planteada y es doctrina humana, citas bíblicas adaptadas al hombre, no fundadas realmente en una verdadera revisión, no entregadas junto al Espíritu Santo de Dios, tal vez la doctrina nunca libere almas. Esto nos invita entonces a tener mucho tacto
cuando estamos en tarimas, cuando estamos en púlpitos, llevando doctrinas a los hermanos, si esa doctrina que yo enseño no me libera a mí primero, ya debería preocuparme. El por qué, buscar las causas de por qué yo no he sido libre en cuanto a la doctrina. Y nos pueden estar entregando una pista de que tal vez la doctrina todavía necesite algunos ajustes personales, no la bíblica, la mía. Y por eso hay almas que aún no se liberan. Veamos un poco más. En primera de Timoteo, capítulo 4, encontramos un consejo importante en el verso 16 y dice, ten cuidado de ti mismo. Primer enemigo que debo vigilar, yo mismo. Somos nosotros los que decidimos hacia dónde ir. El Señor nos entregó unos libres albedrío que el hombre ha usado muchas veces para mal. Pero después dice, y de la doctrina. Son dos cosas que debo cuidar. Cuidarme de mí y de la doctrina. Pero después se inclina a un consejo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A los que oyeren qué? La doctrina. Esta doctrina que nos está mostrando aquí, por lo menos este verso, tiene que ver con salvación. Allá hace rato nos dijo que la doctrina libera. Si no libera, hay un problema. Y ahora nos está diciendo acá que la doctrina tiene que ver con salvación. Veamos otro verso que nos va a seguir ayudando. Segunda de Juan, capítulo único. Este es un capítulo hermoso, pero nos va a contar algo en el verso 8. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón completo. Algo así como lo que dijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y habla de un galardón, recibirlo completo. Pero si no tengo vigilancia sobre mí, tal vez no lo reciba. Era lo que le estaba diciendo el apóstol Juan en el momento de escribir la carta a los creyentes. Pero después le sigue afirmando, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ojo ahora, esta doctrina de Cristo hace que venga el Padre y el Hijo a nuestras vidas. Y esto es importante. Dijimos entonces en Romanos que la doctrina, cuando se obedece de corazón, libera del pecado. Dijimos en Timoteo que la doctrina produce salvación y ahora nos está diciendo que la doctrina nos trae al Padre y al Hijo a nuestras vidas. ¿Cómo perder batallas si el Padre y el Hijo viven en nosotros a través de su Santo y glorioso Espíritu? Pero si la doctrina no está bien planteada, cosa que puede ser producto de nuestras enseñanzas erradas, paradigmas fundados, tabú, soberbia muchas veces de nuestra parte cuando no queremos oír, puede llegar a ser que atrapemos enseñanzas no necesariamente reales, aunque sean bíblicas. 40 y pico mil de religiones hay en el planeta, todas tienen la verdad, pero vamos a revisar que muchas de ellas no liberan, a pesar de hablar de Dios. Y eso nos debe preocupar. El problema, como dijimos en el video pasado, no está en el afuera, está en el adentro, porque aunque yo comparta con un grupo, eso no quiere decir que yo no sea dueño de tener una relación en mi aposento, en mi secreto con el Señor. Pero definitivamente la doctrina que el Señor ha dejado debe liberar de pecado. Seguimos viendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, hay una advertencia importante que es necesario que la chequemos. Y les dice en el verso 17, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ya en este primer siglo habían personas que están distorsionando la doctrina y le está invitando a alejarse de ellos. Pero no estaba hablando de doctrinas particulares de cada mundo religioso, porque imagínese que la usara cualquier enseñanza errada. Oye, eso no fue lo que le enseñamos. Debe ser retirado de nuestra fila. Desconozcan a aquel hombre que está hablando eso diferente a lo que le enseñamos. No, es que está hablando de la doctrina de Cristo, no la de los movimientos religiosos.
Por mucho tiempo estas citas han sido usadas para desconocer a personas porque no piensan igual que el movimiento, pero ¿quién dijo que el movimiento necesariamente tiene la doctrina correcta? Es la doctrina de Cristo, la doctrina que su santo y glorioso Espíritu es capaz de entregar sin necesidad de que nosotros lo autoricemos, porque el Espíritu Santo es autónomo en sus decisiones. Pero ciertamente ya los hermanos del primer siglo estaban recibiendo una doctrina salvadora, estaban recibiendo una doctrina liberadora, una doctrina que le estaba trayendo al Padre y al Hijo a sus vidas. Si esa doctrina que hemos abrigado en nuestras vidas no nos está liberando realmente, hay que chequearla y hacer los ajustes necesarios en base a la autoridad bíblica. Posiblemente esté fundada en dogmas o paradigmas. Y eso hace entonces que no seamos totalmente libres. Si el líder que está en el púlpito no lo libera la doctrina, es un símbolo de que tal vez no esté fundado en verdades y debe chequearlas. Y por eso debemos seguir mostrando evidencias para que las personas sigan transformando esa manera de pensar. Hemos dicho que Proverbio 23:7 dice que tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y eso nos invita a pensar, al final enseñamos lo que somos. Si Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20, ya Cristo vive en mí. Si Primera de Corintios 2:16 dice que ya podemos tener la mente del Cristo, si Gálatas 3:27 dice que somos revestidos en el Cristo, entonces lo que salga de mí debe liberar. Por tristeza, por tristeza, muchas veces hemos sido impregnados de paradigmas no liberadores y debemos conocer realmente la doctrina bíblica para poder empoderarnos de ella. En base a esto tenemos entonces que Apocalipsis 21 tiene una serie de bendiciones, pero él nos contó algunos escenarios. Veámoslo otra vez. Nos dijo que Juan vería descender del cielo la nueva Jerusalén. Y dijimos que este descender tiene que ver con bajar. En el griego aparece katabaino, que es como bajar a los pies. Si iba a descender, ¿dónde iba a descender? Si la doctrina que yo profeso invita a que ella no baja, sino que yo subiré a encontrarla, mi mente se ubica en un futuro esperado y nunca atrapa lo que tal vez ella traería. Si este descender era literal e iba a bajar desde una esencia espiritual, por supuesto lo entendemos, entonces yo debería comprender la doctrina que nos están contando y hacerla mía en mi vida. Después dice en el verso 3 que una vez que descendiera, una voz del cielo diría: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y él mismo estará con ellos como su Dios. Observen que una vez que el tabernáculo desciende, dice que iba a descender con los hombres, lo cual dijimos que tiene que ver más con esencia de una relación que se abre en términos terrenales, aunque el poder es celestial, pero descendería a los hombres, a los santos, a los justos, para que Dios morara con ellos, ellos fueran su pueblo y él estuviera con ellos como su Dios. Pero en este momento que la cita se da, todavía está planteada en el futuro. Y si está en el futuro y es un futuro no cumplido para nosotros, diríamos: todavía el tabernáculo no se ha extendido porque la Jerusalén no ha bajado y por lo tanto hoy día no somos pueblos de Dios y eso estará en el futuro. Y eso sería un pensamiento bien bloqueador si estos tiempos ya se consumaron. Pero para poder consumar estos tiempos hay que hacer uso de algunos elementos que el mismo libro presenta. En el capítulo 22, cuando le están hablando al siervo Juan, le dicen en el verso 10: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si lo vemos en un interlineal griego, sería algo así. Vamos a buscar este cerca para poder comprender de qué viene hablando. Y aquí estaría en el griego. En el Strong aparece el 1451 y aparece un derivado de engus. También algunos le ponen Y para decir engis.
Fíjese que está hablando de cerca, literalmente o figuradamente de un lugar o tiempo. Y es allí donde la Reina Valera define cerca, cercano, contiguo y próximo. O sea que el tiempo que estaban contándole al siervo Juan estaría cerca en cuanto a tiempo. Observemos otro elemento. En Apocalipsis 1, verso 1, les dijeron que esa revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. Asumiendo el tiempo de la carta, estaríamos diciendo qué tan cerca o qué tan pronto estaba al tiempo del escritor. Veamos más cómo lo muestra acá. Aquí está el 5034 en el Strong para hablar de rapidez. Ese viene de tajos, o la J también algunos lo escriben como che, sería tachos, e indica espacio breve de tiempo, es decir, de prisa. Si esto es así, cuando el libro está siendo escrito, los acontecimientos que él va a relatar estarían próximos a acontecer. Algunos han agarrado este pronto y este cerca y lo han tratado de ordenar en los lugares que les conviene. Pero si el pronto o el cerca iba a funcionar, debe funcionar para el 100% de la carta. Y no que yo diga, en este lugar el pronto era simbólico y en este lugar era literal. No puede ser así. Vamos a ver unos de los errores que pudiéramos cometer si no entendemos el pronto o el cerca del libro. En Apocalipsis 12 observamos algunos elementos que nos hablan del Cristo, donde una mujer da a luz a su hijo y el dragón lo quiere devorar. Pero después dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este momento nos estaría entonces tratando de asumir que ya el Cristo estaría a la diestra del Padre. Y definitivamente es coherente porque recuerden que el libro de Apocalipsis nos cuenta en el 1:19 que Juan iba a escribir las cosas que había visto, las que son y las que vendrían después de esa. O sea que el libro me está contando tres tiempos, no todo era en futuro, habían algunas cosas ya sucedidas y otras que en ese momento estaban viviendo. Y nuevamente en el 17:10 de Apocalipsis dice que habla de los siete reyes de la bestia, donde asegura que cinco ya habían caído. Uno es y el otro no ha venido. En pocas palabras, el libro de Apocalipsis tenía información ya acaecida e información que estaban en ese momento viviendo y otra que estaba hacia el futuro de ellos. Y si su hijo había sido arrebatado para Dios, entonces nos estaría contando que este escenario ya había acontecido y por tanto Cristo ya estaba en el cielo a la diestra del Padre. Pero después de eso dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En el verso 14 dice que a la mujer se le dieron las alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. O sea que está hablando del mismo escenario del verso 6, una mujer protegiendo de ella un remanente. Pero también nos dicen que el dragón se llenaría de ira con la mujer y se iría a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que definitivamente estos descendientes de la mujer nos invitan a pensar que no está hablando de una mujer literal, sino de una representación de una mujer. Y en algún momento hablaremos de ello. Lo que quiero que comprendan hasta ahora es que esta mujer huye al desierto después que el hijo había sido arrebatado al trono. Una vez que eso sucede, dice que después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, ya no se halló lugar entre ellos y fueron arrojados del cielo. Capten bien que sería arrojado el diablo del cielo. Algunos creen que esto sucede en la cruz, otros creen que sucede en Pentecostés, y el libro de Apocalipsis tal vez no lo estaría contando hacia el futuro. ¿Dónde está el diablo antes de esta cita? Usando coherencias bíblicas podemos captar en Efesios 6
Esta carta no pasa del año 60 y cuando le están hablando a los discípulos de ese momento, les dice que no tenían lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo acá, cuando la carta fue escrita antes de Apocalipsis, todavía las huestes espirituales de maldad están en regiones celestes, están en el cielo, pero en Apocalipsis ya no estarían allí. Así que si Efesios fue escrito primero, el diablo estaría en regiones celestes con sus ángeles. Y Apocalipsis estaría mostrando pronto lo que iba a suceder cuando a este enemigo lo arrojaran del cielo. Después de Apocalipsis 12 ya no puedo decir que Satanás está en el cielo, mientras que aquí sí. En tiempos de Job inclusive venía y rondaba la tierra y se acercaba a Dios. Efesios, el diablo y sus huestes espirituales de maldad siguen en regiones celestes. En Apocalipsis 12 estarían arrojados del cielo. También nos dice que los gobernantes eran de las tinieblas de este siglo. Cuando utilizamos este, aquí está actuando como un determinante demostrativo para señalar un siglo específico, este, aquel, aquella. Cuando no está acompañado de un sustantivo se le llama pronombre demostrativo, pero aquí es un determinante. Y entonces estaría diciendo este siglo. ¿Cuál siglo? El que ellos están viviendo. Así que esos gobernantes, primeramente hay que buscarlo en el siglo de ellos. Nosotros hemos traído estas citas a nuestro presente y metemos aún gobiernos humanos acá, pero no es el siglo nuestro del que estaba hablando. La carta no estaba escrita de manera directa para el 2022. Y cuando habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque todavía estaban allí. Aún el apóstol Pedro en primera carta, capítulo 5, verso 8, afirma que el diablo andaba como león rugiente buscando a quien devorar, lo cual indica entonces que el pronto de Apocalipsis no estaba consumado. Volvamos a Apocalipsis 12. Tenemos entonces que ya el Hijo había sido arrebatado para el trono de Dios. Después la mujer es protegida en el desierto para referirse al remanente que iba a ser cuidado por Dios. Pero una vez que esto sucede es que viene la batalla en el cielo. Y es allí donde es lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Siendo así, entonces ya no serviría usar la misma aplicación de Efesios, porque diríamos, oye, Satanás ya no puede estar en el cielo, ¿cómo va a estar allí? Algunas veces, por no entender los tiempos del Apocalipsis, traemos a nuestro púlpito un Satanás perseguidor, y aquí ya no sería igual, por lo menos en el cielo no estaría. Pero observen lo que va a pasar en el 10. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de su Cristo. Ha venido. Pero sigue diciéndonos los versos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Observe, en el mismo momento en que Satanás fuera lanzado del cielo, se diría, ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Acomoden a Satanás en el cielo y le quitarían esta autoridad al Señor. Y uno diría, oye, pero eso no sucedió en Pentecostés. Vamos a observar citas que nos van a decir que no. Observen que aquí dice ha venido, o sea, ya habría llegado salvación, reino y autoridad del Cristo. Vamos a ver cartas antes de Apocalipsis. En Hebreos, escrito entre el año 64 al 67, antes del pronto de Apocalipsis. Observen el verso 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero observe lo que dicen en este momento. Pero, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Apocalipsis dijo que al arrojar al diablo del cielo tendría Cristo toda la autoridad. Pero ahora acá nos dice que todavía en este momento de la carta no todo estaba sujeto. Lo cual nos invita a pensar, epa, el pronto de Apocalipsis donde el diablo es arrojado del cielo ya estaba consumado cuando se escribe la carta o no.
Vamos a ver otra cita. En Primera de Pedro, capítulo 1, observemos que el apóstol viene hablando de que ya la esperanza de ellos era una esperanza viva después de la resurrección de Cristo. Pero le sigue diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En pocas palabras, en este momento de la carta 64 al 67, no estaba manifestada la salvación. Está preparada, pero la van a manifestar en tiempo posterior, en tiempo postrero. No la tenían todavía al alcance. Pero en Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha venido la salvación. En pocas palabras, Pedro está viviendo una era donde el diablo no ha sido arrojado del cielo y por tanto la salvación no se ha consumado o no se ha confirmado, como ustedes la quieran ver, porque todavía él está contando que está hacia adelante. Veamos otra cita. En Romanos capítulo 8, ellos tienen esta salvación todavía en esperanza, esperanza viva, por supuesto, porque ya el Señor lo había logrado a través de la resurrección. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ellos estaban entonces esperando salvación. Faltan algunos elementos para alcanzar esta salvación prometida. Pero ya en Apocalipsis 12:10, ya ha venido la salvación en el mismo momento en que se arrojara el enemigo de allí. Esta cita hace que el apóstol Pablo en Romanos 13 diga, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Observen aquí, está más cerca la salvación justamente. Pero la carta fue escrita en el año 58. Es muy importante siempre tener las fechas de la carta para saber ubicarlas en el tiempo. Para hacer análisis correcto, debemos tener claro el tiempo, los destinatarios, el remitente, para poder hacer un juicio justo de lo que leemos. Entonces tendríamos así, cuando Pablo escribe Romanos en el 58, la salvación es una esperanza que no se ha manifestado, al igual que lo dijo Pedro, pero está cerca de ser manifestada. Pero cuando el diablo lo arrojaran del cielo, dice, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de su Cristo. Ya la salvación ya no estaría siendo esperada según lo que estamos mirando. Ya adquiría limpiezas el cielo y ahora tiene una autoridad Cristo plena que no tenía cuando se escribió la carta a los hebreos. Pero dice, porque ha sido arrojado fuera o ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si no se saca al diablo del cielo, no se puede decir que la salvación ha llegado según los versos. Pero hemos visto que en Efesios el diablo todavía está con sus huestes espirituales en el cielo. Y hemos visto que en Pedro anda como león rugiente a quien devorar. Y la salvación hemos notado que no se había manifestado cuando se escribe la carta de Romanos en el 58, ni la carta de Pedro en el 64 al 66. Lo que hace entonces que la única manera de yo poder afirmar en el 2022 que el diablo ya no nos acusa en el cielo y que Cristo tiene autoridad plena es haciendo que el pronto que el libro de Apocalipsis presenta tenga valor literal. Esa es una aplicación. Pero si tiene valor simbólico, ahora sí tenemos un problema mayor porque estaríamos acomodando en nuestras mentes al diablo del cielo que nos ataca y estaríamos usando erradamente la cita de Efesios para asustar a hermanos que nunca serán dueños de la salvación ni del poder que tienen el Cristo porque siempre lo persiguen. Esa es una aplicación coherente. Usted escoge cuál de las dos necesita. Para poder atrapar este verso, necesitamos entender entonces que el tachus o el engis que aparece en Apocalipsis 1:1 y hasta el 3 no son tan simbólicos como parece. Adicional a eso, le estaríamos sumando entonces que si el pronto es literal, entonces Apocalipsis 21:3, esa condición de pueblo estaría siendo ya recibida en ese primer siglo para ser atrapada en cualquier tiempo después del año 100. Es una aplicación que debemos chequear. Y si no, debemos plantear entonces teorías de futuro, donde algún día el Cristo vencerá al diablo, algún día Dios los reconocerá como pueblo y estaríamos viviendo persecuciones y escenarios del primer siglo, lo cual nunca nos permitirá atrapar
el cristianismo. ¿Ha escuchado frases como esta? El cristianismo es difícil. Yo no se lo recomiendo a Mael, que va a entrar al cristianismo tiene que ser serio. Es complicado. ¿Cómo así? Debería ser lo más hermoso a contar. Debería ser lo más liberador a contar. No podemos ser promotores de un cristianismo que hace daño. Por eso muchas personas no llegan, porque creen que es algo difícil. ¿Ha escuchado esta otra frase? Cristo es una forma de vida. No, no, Cristo no es una forma de vida. Cristo es la vida misma. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12 asegura que el que tiene el Hijo tiene la vida. O sea, sin Cristo no deberíamos estar hablando de vida espiritual. En el griego esa vida se escribe zoe, aunque hay una vida física que se escribe bios y de ahí sale biología, bioquímica, pero el Cristo está entregando vida en el alma. Entonces, mi querido oyente, el pronto de Apocalipsis, si es necesario chequearlo. Decidir si tiene un efecto literal o simbólico, eso lo decide cada alma que escucha, la que mejor le parezca. Pero lo que sí es cierto, que Apocalipsis 12 nos está mostrando un triunfo poderoso si el pronto de Apocalipsis es literal. Estaría diciéndonos entonces que la salvación ya no sería esperada, ya habría sido manifestada y le estaría dando respuesta a ese cerca que el apóstol Pablo mencionó, que la salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Estaríamos entonces diciéndole a nuestras mentes, no está el diablo allí, no me persigue, no me acusa. Y Efesios 6:12, eso fue antes de escribirse Apocalipsis, antes de que el pronto se consumara, eso fue en el primer siglo así. ¿Subestimar al diablo? No sé cómo plantearlo, pero cácteme algo. Pareciera que hay personas que necesitan culpar a alguien del error que no han podido resolver o de la crisis en la que viven. Cristo nos vino a entregar victoria y aún en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, antes de escribirse Apocalipsis inclusive, cuando el diablo estaba haciendo sus estragos, como lo cuenta Efesios, ya dice que los que habían nacido de Dios el maligno no los tocaba. Debemos generar discursos de victorias y de poder. Las personas deben venir a un lugar donde se es libre, no en un lugar donde se es prisionero. Y para lograr alcanzar estos tiempos, algunas cosas deben ser renovadas en la mente. Deben cambiarse paradigmas para empezarlos a verbalizar. De por sí leemos muchas cosas en la Biblia que lo creemos por fe. El Mar Rojo se dividió en dos, pero ¿cómo se divide? Pues yo lo creo. Pues Dios usó un viento fuerte y dividió el mar. Eso tiene coherencia, pero como no lo veo, no sé cómo es. ¿Cómo resucitó a Lázaro? No lo sé, pero lo creo y lo afirmo, porque he aceptado la autoridad escrita. Entonces, asimismo, hay elementos bíblicos que nos fortalecen y nos generan oraciones y pensamientos coherentes, como cuando usted se para y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si enseñamos erradamente algunos paradigmas, ponemos al diablo a trabajar desde el cielo, las almas no van a poder ser libres. Nosotros tampoco, porque mis conductas van a ser producto de lo que mi mente está generando. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó a llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Es un trabajo en el pensamiento, una renovación del entendimiento, lo que debemos hacer. Espero en el Señor que pueda revisar el primer video y nuevamente este video y ya estaremos enviando el siguiente para que usted pueda seguir chequeando. No necesita apoyar nada de lo que aquí se dice. Solamente le invito a chequearlo, le invito a revisarlo. Haga caso a esas preguntas. Dijo Sócrates que entender la pregunta ya es la mitad de la respuesta. Entonces hay que entender las preguntas que se plantean. Y lo otro que es importante para aquellos que no puedan abrigar este tipo de pensamientos que estoy tratando de invitar a chequear, les tengo otra noticia. Dijo Sócrates también algo así. Palabras como esta. No hay mayor mal que uno pueda sufrir que odiar un discurso razonable. Es importante que lo veamos así. Chequeemos correctamente si ese pronto es o no literal, porque de serlo, pudiéramos estar atrapando la gloria profunda que el capítulo 21 nos muestra. Pero para ello hay que hacer uso de los elementos que tenemos, haciendo una exégesis lo más correcta de los libros, comparándolo con la historia paralela, comparándolo con la fecha del escrito y con las demás cartas del Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo Jesús el Señor me les guarde.